¿Cuáles son las demandas y cuáles son las prioridades dentro de estas demandas? Es lo que vamos a conversar con nuestro panel político que ya está aquí con nosotros. Voy a presentar al senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenos días, perdón. Buenos días. Para que no parezca que es grabado el programa. Estamos en directo cuando son las 10:20. Y el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Maca? Muy bien, muy contento. También saludamos a la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. Bienvenida, diputada. Hola, muy buenos días. Gracias por invitar. Y el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, bueno. Bueno, plantear primero como discusión que gran parte de las encuestas que se han hecho, la que aparecía en la nota, otra que aparece publicada hoy, que es de la Universidad de Chile, muestran como prioridad número uno el tema de las pensiones, luego viene salud y ahí muchas otras, esta educación, esta seguridad, dentro de las primeras demandas de la gente. Sin embargo, en la discusión política se ha instalado también la reforma constitucional, incluso las acusaciones constitucionales en contra del exministro del Interior e incluso del presidente Sebastián Piñera. ¿Se puede conversar de todo a la vez o uno quita tiempo a lo otro? ¿El conversar de una acusación constitucional le va a quitar tiempo a las demandas, por ejemplo, la reforma de las pensiones? Yo creo que se puede conversar, por cierto, entre la Asamblea Constituyente o la reforma de la Constitución y los demás temas, sin duda, porque un proceso constituyente, una vez aceptado, tiene un cierto ritmo de cumplimiento. Ahora, yo creo que desde nuestro punto de vista lo principal es que se acepte, que es el tema que estamos ahora, por lo tanto, y ese es simplemente una reforma constitucional que está redactada y que se puede discutir como cualquier otro proyecto de ley. Por lo tanto, es compatible con el empezar a ver cosas inmediatas, como el tema del ingreso mínimo, como el fin del tema del reintegro. ¿Y las acusaciones constitucionales no le quitan tiempo? Mire, yo no me pronuncio sobre eso porque con el senador Alamán, como somos jueces en esa materia, por lo tanto no vamos a hablar sobre la acusación constitucional. Pero, Maca, yo creo que vamos a tener que hablar de todo. Bueno, o sea, suponer... Usted adelante, No, perdón, suponer, como decía José Miguel, que van a quedar temas postergados, unos arriba de otros. Obviamente que va a haber que hacer una prioridad. Pero hay que tocar todos los temas y se pueden ir tocando en forma razonable. Yo creo que la urgencia va a estar en la agenda social. Creo, entre paréntesis, que, como decía la propia Maca, como que se ha ido ordenando cuáles son las prioridades de las personas. Yo a lo único que agregaría a la lista que nos señaló la Maca es precisamente el tema de las dietas parlamentarias y de las dietas de los altos... También, y las medidas anticorrupción y anticolusión también están dentro de las prioridades, dependiendo de cuál encuesta miremos. Entonces yo creo que tenemos eso. Tenemos el tema previsional, tenemos el tema de ingreso mínimo y también yo creo que tenemos una oportunidad. Esto lo hemos estado conversando con José Miguel. Yo creo que es perfectamente posible que en un plazo breve, estoy hablando de 2 semanas, tengamos despachada la reforma previsional, despachada la reforma tributaria, resuelto el tema del ingreso mínimo de 350.000 pesos y un inicio del proceso de revisión de todo lo que son las tarifas de servicios públicos. Y por supuesto, junto con eso, hay que empezar a ver el proceso constituyente, el tema de la reforma de la Constitución. A ver, vamos por parte, efectivamente. ¿Es posible, Carmen, Rodrigo, algo tan inmediato como, por ejemplo, una reforma tributaria que se saque en 2 semanas? Mire, Daniel, yo creo que todos los puntos que han sido planteados por Macarena son todos posibles y compatibles. Lo que no podemos seguir tragándonos son monsergas y mentiras, como que la acusación constitucional hace perder tiempo. No hace perder tiempo. Aquí se ha decretado como respuesta al movimiento social, a la protesta social, un estado de excepción. Y los estados de excepción, para que sepamos, se rigen no solo por la Constitución política, en este caso el estado de emergencia, sino también por normas internacionales aceptadas por Chile. Es necesario, para que se decrete un estado de emergencia, que haya un peligro para la vida de la nación. Lo dice textualmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La evasión del metro, la destrucción de los torniquetes puso en peligro la vida de la nación. ¿Y qué es lo que ocurre, Daniel? Pero más que los este país, perdón, déjeme ser ahora la más terminar. Está bien. Aquí lo que se ha instalado en el ADN de esta sociedad, desgraciadamente, desde hace más de 30 años, es la impunidad por todo. No es solo la impunidad penal. No es solo que el movimiento de derechos humanos, como sabe todo Chile, estuvimos solos en tratar de lograr dosis de verdad y justicia con todos los intereses que se interpusieron todopoderoso en nuestro camino. No es solo eso. Aquí hay impunidad moral, hay impunidad social, hay impunidad política.
Eso es lo que la gente en la calle, perdón, para terminar, es lo que ha reclamado. Cuando dice Asamblea Constituyente y cuando dice renuncia a Piñera, se refiere precisamente a eso. El correlato del renuncia a Piñera es la acusación institucional, que es una herramienta institucional, no es un golpe de Estado, porque si no estaríamos pretendiendo que la señora Nancy Pelosi y la Cámara de Representantes de Estados Unidos están hundiendo a Estados Unidos por el impeachment. Absurdo, ¿no es Alcalde cierto? Delgado, ¿le gustaría contestar lo que dice la diputada Hertz? O sea, a mí lo que me gustaría decir, más allá de lo que dice la diputada, es que dentro del mundo municipal vemos con mucha esperanza este proceso. ¿Ah? Efectivamente, este es un proceso que está instalando la agenda social en primera línea, agenda social que los municipios venimos luchando hace más de una década. ¿Ya? Los temas que estamos conversando hoy día son los mismos temas que los alcaldes transversalmente, porque la verdad es que acá estamos con parlamentarios y la relación a veces política entre los parlamentarios es bastante más dura que lo que es entre los alcaldes. Nosotros, los alcaldes, nos juntamos habitualmente, transversalmente, y tenemos muchos más puntos en común que tal vez que en el Parlamento. Y eso habla de que hay una presión social que se ha manifestado a través de nuestras solicitudes, que debo decirlo, no han sido escuchadas. Esto transversalmente, los alcaldes siempre hemos sido vistos como el pariente pobre de la política. Vamos a eso, pero quiero hacerlos dialogar. Precisamente hablamos mucho de diálogo y no veo que estén dialogando. Pero solo me gustaría recordarle al alcalde eso. Uno más largo Por que eso, otro. por eso quiero hacer que dialoguen. Sí, por eso quiero rescatar una frase del alcalde, porque se refería justamente a lo que estaba diciendo la diputada Carmen Hertz respecto al estado de excepción, al toque de queda. Usted en su momento dijo, es absolutamente necesario tener el toque de queda. Vista las consecuencias, como esto fue tomado por la ciudadanía, las más de 800 denuncias que tiene la Fiscalía por abusos, lo que dice la diputada, ¿sigue sosteniendo que era absolutamente necesario un toque de queda? Sí, a ver, lo que pasa, que estos 15 días de debate y lo que ha pasado estos 15 días no eclipse lo que eran los debates pre-crisis. Y los debates en los cuales estábamos, el mundo municipal, era justamente del clasismo, la inequidad de los recursos policiales. La gente en su gran mayoría quiere sentirse protegida. Y esos 15 días, o la primera semana, o los primeros 4 días al menos, había mucha inseguridad. Y esto transversalmente. Yo te aseguro que todos los alcaldes y alcaldesas de Chile estuvimos conversando con gente que dejó sus ideologías de lado para pedir más protección. ¿Todos los alcaldes pidieron toque de queda, dice usted? No lo sé ¿En si la todo. interna, cuando se juntaron? No lo sé si todo, pero yo siento que la comunidad en general valoró que hubiese un toque de queda en esos días que fueron tan complejos. Lo que pasa es que, claro, con el diario del lunes es fácil comentarlo, pero en ese momento la gente quería sentirse más segura y en ese momento estaban pasando situaciones complejas y los vecinos necesitaban acciones concretas. Ahora, obviamente que eso, el decir era necesario toque de queda, no es lo mismo, no es equivalente a decir apoyo cualquier abuso. Los toques de queda eran absolutamente ilegales, para que lo tengamos claro. Para que lo tengamos claro. Bueno, pues eso será otra discusión, pero lo que No, la no, gente... es esta discusión. No, Carmen, sí, está bien, pero lo que la gente pide y viene pidiendo hace mucho tiempo es sentirse segura en sus barrios, sentirse segura cuando va a tomar la micro, sentirse segura cuando va al colegio, cuando va a tomar, ¿cierto?, a la locomoción o cuando va al almacén de la esquina. Y eso era una discusión previa a esto, que se exacerbó con una situación lamentablemente de inseguridad. O sea, efectivamente la gente se sintió insegura y hasta el día de hoy todavía recién quedan rasquemores de aquello. Ahora, si el toque queda era ilegal o no ilegal, si era lo más conveniente o no, pero en ese momento yo te aseguro que la gente mayoritariamente lo apoyó. Senador. Mire, yo creo que la discusión entre si hacemos reforma constitucional o hacemos reformas sociales es una discusión falsa, como lo es también el tema de si derechos humanos o vandalismo. Yo creo, como lo ha dicho la fiscal a cargo ahora del tema de la Fiscalía Nacional, que hay que perseguir el vandalismo y las violaciones de los derechos humanos. Y yo espero saber exactamente qué fue lo que pasó en cada una de las instancias en las cuales se produjeron esas violaciones, y también espero saber qué pasó, porque el Metro de Santiago está claro que estalló en 18 estaciones al mismo tiempo, y yo no creo, francamente, no creo tanto en las coincidencias. O sea, alguien estaba tratando de paralizar el Metro de Santiago, no cabe ninguna duda de eso, por las buenas razones o las malas razones, no pregunto eso. Eso es lo que hay que investigar. Yo creo que hay que investigar, por lo tanto, hay que investigar, sí. Y es bueno que lo esté haciendo la Fiscalía y que haya creado una unidad especial para eso.
El tema de las violaciones de los derechos humanos, que fue gravísimo, y el tema del vandalismo en la vía pública, que también fue gravísimo. ¿Hay impunidad y hay ilegalidad en los estados de emergencia, como dice la diputada? Yo no creo eso, pero en todo caso creo que la lista que hace la diputada Hertz es muy incompleta, porque ella hizo una larga lista de impunidades, pero en ninguna parte se mencionó, como ha mencionado José Miguel, por ejemplo, las personas que quemaron en un acto vandálico insólito, inédito, absolutamente injustificable, todo lo que fueron los trenes y las estaciones del metro. Ahora, yo creo que el Estado de Derecho está funcionando. Tenemos el Instituto de Derechos Humanos caminando, van a haber 3 investigaciones internacionales que el gobierno ha accedido a que en definitiva revisen exactamente cuál es la situación. Por lo tanto, yo lo que creo es que estamos actuando bien en términos de que los abusos que se pueden haber cometido tienen que ser sancionados drásticamente. Ahora, si a mí me preguntan si cuando se instauró el estado de emergencia, cuando Carabineros estaba absolutamente sobrepasado, cuando teníamos un atentado al metro que no habíamos visto nunca, ¿se justificaba o no se justificaba esa medida? Mi apreciación era que se justificaba. Y eso, por supuesto, no implica, bajo ninguna circunstancia, justificar abusos. Quiero decir una cosa además. A mí me correspondió ser ministro de Defensa cuando se establecieron las reglas que hoy día existen en términos de protocolos para la actuación en estos casos, para el caso de las Fuerzas Armadas. Y esas reglas son extraordinariamente estrictas, no dejan espacio alguno para los abusos. De manera que si esas reglas se rompieron, Macarena, tiene que aplicarse la ley como corresponde. Y ahí le puedo preguntar entonces, como ex ministro de Defensa, muy cortito, ¿por qué a los televidentes y a nosotros que estábamos en la transmisión nos costó tanto entender, por ejemplo, que hubiera una cantidad de militares importante en el sector de Apoquindo y no estuvieran en los supermercados que estaban saqueando o quemando? Bueno, eso ya tiene que, eso es una explicación que no puedo dar yo no estaba directamente a cargo. ¿Quién tiene que dar esa explicación? Bueno, las personas que estaban obviamente ordenando la presencia militar y fundamentalmente el general que estaba a cargo de la fuerza. Que no habló nunca más el general. Bueno, está bien, pero al margen de que haya estado en ese minuto, no. Dijo que era feliz y después de que dijo que él era feliz, no habló nunca más. Lo que yo vi fue un despliegue, pero lo que yo vi, Macarena, fue un despliegue fundamentalmente hacia centros neurálgicos de la ciudad, hacia estaciones del metro y fundamentalmente para evitar el máximo de los saqueos. Y vuelvo a decir, yo creo que era absolutamente necesario, creo que el vandalismo que teníamos estaba absolutamente fuera de control y si se cometieron excesos, tenemos todo el Estado de Derecho actuando para que en definitiva esos excesos se castiguen. La diputada Carmen Hertz quería contestarle al senador Alamán. Sí, quería señalar en primer lugar, Daniel, que yo no he hecho un listado de impunidad de los últimos 6 días. He hecho un listado cuando hablo de impunidad política, social y moral, me refiero a la impunidad de los últimos 45 años de todo un sector de este país. Esa impunidad es evidente y esa impunidad ha engendrado mucha rabia, mucha ira que se viene engendrando, a mi entender, desde que se pone término a la dictadura y se deja fuera al movimiento popular, que fue el que hizo posible terminar la dictadura, de la transición. Y después la transición, no es posible hablar siquiera de la transición porque éramos criminalizados quienes criticábamos a la transición. La transición era modélica. Pues bien, esto no son 30 pesos más, son 30 años de abusos. Y en segundo lugar, quiero señalar acá, porque aquí se ha hablado mucho, se ha empleado la palabra abusos y excesos. No, en Chile lo que ocurrió en los días del estado de emergencia fue una violación grave y generalizada de los derechos humanos. Eso es lo que ocurrió. Cuestión que parece algunas figuras públicas un poquito trasnochadas, así como el ministro Burgos, desconocen incluso la ley 20.357 que señala claramente qué significa, una violación generalizada de los derechos humanos a una violación sistemática. En Chile hubo violaciones generalizadas y graves, así lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y eso significa que se atacó a un grupo numeroso de la población con actos simultáneos y sucesivos de violencia. Y eso merece una responsabilidad no solo penal, sino también política. ¿Hubo violación generalizada de los derechos humanos? ¿En estos días? Sí. No, generalizada no. Hay casos que por supuesto hay que investigar y tendrán que responder los responsables. Comparto, los carabineros estaban absolutamente sobrepasados, pero los carabineros vienen sobrepasados hace mucho tiempo. Por eso yo digo que el debate de estos 15 días no eclipse debates previos que instalamos en los municipios. Carabineros está absolutamente sobrepasado hace mucho tiempo en distintos sectores y comunas de la región metropolitana y de Chile. Y por eso instalamos el tema de la redistribución de recursos. Ustedes se acordarán, ¿cierto? Lo instalamos los alcaldes justo previo a este proceso. Porque, entre otras cosas,
las cosas que más valoran las personas es la seguridad. Pero quiero estar de acuerdo con un punto de la diputada, para que no parezca, digamos, que estamos aquí, no estamos dialogando o que tenemos tantas cosas en desacuerdo. Yo creo, efectivamente creo que la sociedad descompensada que tenemos hoy en día, ¿cierto? Y este modelo B, que los alcaldes lo vemos hace mucho tiempo, lo vemos y lo plasmamos en las calles, tiene que ver con que efectivamente nos faltó terapia. Nos faltó una terapia como país que pudiese de alguna forma generar y vivir o revivir, ¿cierto?, lo que fue el concepto dictadura de transición, ¿cierto? Todo este concepto de que muchas veces en Chile como que nos quedamos callados, éramos como los que acumulamos en la mochila, pasamos de distintos estados, esto de que somos realmente maníaco-depresivos. Todo esto yo creo que efectivamente va haciendo una carga que finalmente explota. Y yo en ese punto... Porque en el diagnóstico estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es la propuesta? Yo quiero traer un poco el tema municipal también. Daniel, o sea, aprovechando... Vamos a Sí, el tiempo mío es mucho menos El senador que está pidiendo la palabra. los municipios en un momento, pero bueno. Hay algunas cosas que estoy de acuerdo y otras que estoy en desacuerdo. Yo estoy de acuerdo en lo que dice la diputada respecto del uso de la palabra abuso. Yo recuerdo que una vez que lo usé en una polémica, estaba más gordo en esa época, yo dije, mire, yo estoy gordo porque abuso de la comida. Eso es normal. Esto no son, cuando uno viola los derechos de alguien no está abusando, está simplemente cometiendo un acto que está penado por la ley. Y eso no es la palabra abuso, en este caso esconde un poco. Eso es lo primero. Estoy en desacuerdo, sin embargo, con los 30 años, como es obvio. Yo entiendo que el Partido Comunista estuvo fuera del gobierno durante mucho tiempo. Porque usted fue parte de esos 30 años. Yo fui parte de 20, digamos, de 20 de esos 30 años. Como 28 y yo o 30. No, yo creo que yo fijo los 20 porque yo creo que realmente es muy injusto en la comparación de lo que era Chile antes y después de 1990. Porque realmente en este país había 40% de pobres y hoy día, bueno, yo creo que son un poco más de los 10 que se dice, francamente, y además no los ninguneo de ninguna manera, es 1.700.000 pobres. Pero que las cosas mejoraron sustantivamente en ese periodo también y que la economía del país dio para mucho más, aunque distribuido desigualmente, no cabe duda. Lo que pasa es que todo pacto, se llama pacto aquí, todo pacto social tiene su principio y su fin. Y yo francamente creo que el pacto que de alguna manera permitió la salida de la dictadura, el inicio de la democracia y el impulso del desarrollo del país llegó hasta 20 años nomás. Hablemos Y del luego nuevo pacto. empezó a ser... Entonces, hablemos del nuevo pacto. Sí, pero ojo, digo la palabra. Creo que hablar de nuevo pacto hoy día es más o menos complicado. Se puede llegar a algunos acuerdos en materia constitucional y otras cosas, pero el nuevo un pacto social... ¿Una nueva constitución es un nuevo pacto? Macarena, no es todo un nuevo pacto. Social no es todo un nuevo La pacto. Constitución del 80 no es un pacto social. La Constitución del 80 fue un conjunto de leyes constitucionales que impone Pinochet, convoca a juristas afines y lo ratifica en un referéndum fraudulento. Eso es la Constitución del 80. Después tenemos reformas del 89, reforma del 2005, que tal como ha dicho el constitucionalista Fernando Atria, ya se trataba de la mayoría de fusibles quemados, porque a la derecha no le interesaban ya los senadores designados, porque le tocaba la concertación probablemente señalarlo. Se fortalece el Tribunal Constitucional, que es una monstruosidad. Todos sabemos qué es lo que es. Pacto social significa que la comunidad política se pone de acuerdo en la regulación de su vida en sociedad. Eso es un pacto social. Tendría que partir con un plebiscito, por ejemplo. Y eso es lo que se necesita hoy. Eso no está necesariamente escrito en ninguna parte. Eso es una cosa que Pero ¿cómo partimos? ¿Cómo partimos esta nueva etapa? ¿Tendría que ser con un plebiscito, por ejemplo? Miren, nosotros acabamos senadores, escúchenme. Recién el diputado Gutiérrez ingresó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia una indicación en la cual sustituye completamente el capítulo 15 de la Constitución, que se refiere a la reforma. Déjeme terminar, a la reforma constitucional. No, pero le voy a decir cuál es esta indicación, que es muy fácil. La indicación que sustituye el capítulo 15 dice que se cite a un plebiscito, ahí veremos qué pasa, en que la gente diga quiere sí o no nueva constitución. Y los que están por aprobar digan cuál es el mecanismo que prefieren, asamblea constituyente o congreso pleno. Tan simple como eso. Lo que pasa es que la diputada Hertz
ella refleja muy bien lo que es la posición que el Partido Comunista ha tenido en todos estos temas durante todo este tiempo. Estos 30 años han sido un desastre. Sí, soy comunista, por eso senador, le estoy claro. diciendo. Menos mal que lo reflejo bien. No, si usted lo representa muy bien, y por eso se lo digo yo con mucho respeto. Qué bueno. Lo único que le quiero decir es lo siguiente. Usted sacó el 3,3% de los votos en su distrito. Entonces, cuando usted habla como si representara a todo el mundo, creo que usted exagera. Pero dicho lo anterior, aquí hay distintas fórmulas para avanzar en el proceso constitucional. La que usted ha planteado es una. Yo tengo una mucho más simple y que podríamos empezar a funcionar desde ya. Hoy día, el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado cuenta con todas las atribuciones, con todas, para iniciar un proceso de revisión constitucional que puede perfectamente culminar con una nueva constitución o con una reforma a la constitución actual. Pero eso es de nuevo que lo hagan los Congreso. parlamentarios. Está bien, Llevan han hecho todas las demás años, reformas, ¿no? senador Alamar, esos Pero es que proyectos, ¿sabe lo que durmiendo pasa? el Que sueño de los justos, perdón. si usted no deja, Años. es que si usted no deja hablar es difícil. No, es que... si usted no deja hablar Sí, es está difícil. bien, hable. Entonces cállese usted. Entonces, lo que yo le digo es lo siguiente. Yo creo que es perfectamente posible que esto se realice y, de mi opinión, debe realizarse por el Congreso. Sin preguntarle a la gente, a ver, sin un plebiscito. déjeme decirle por qué, cómo yo lo haría. O sea, que cada uno tiene una opinión. Pero es que el Congreso está tan desprestigiado, Es que déjeme, senador. espérese un poquitito. Mire qué curioso. Pero mire qué curioso. Hace un minuto decíamos que teníamos que sacar una agenda social que la tiene que aprobar el Congreso. Entonces el Congreso está facultado y es legítimo para aprobar la agenda social, pero no es legítimo para ver el tema constitucional. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es o no es? Pero a lo mejor tiene que legitimarse. eso, No yo- estoy diciendo... y yo le voy a decir ver, cuál es yo no le estoy dando mi opinión. Esta no es mi yo le doy opinión. la solución. Yo le estoy diciendo, Déjeme habrá terminar. que preguntar... ¿Yo qué es lo que propongo? ¿Yo qué propongo? le tienen miedo al plebiscito? Para que todos puedan hablar. El Para que todos puedan proceso a hablar. través de los organismos que existen hoy día y que tengamos al final de este proceso un plebiscito de ratificación de toda la ciudadanía. Todos Con lo los cual hacemos proyectos funcionar. llevan El años Congreso y durmiendo. la Ya tenemos Tenemos una opiniones postura. distintas. Tenemos opiniones, respetemos por favor, tenemos opiniones Pero yo quiero distintas. decir algo, creo que Senador. estamos yendo, nos vamos por un buen camino, si empezamos primero por descalificar los últimos 30 años de nuestra historia y luego por empezar a descalificar las instituciones. Yo soy partidario de un plebiscito constitucional, por cierto que soy partidario, pero soy partidario de que se haga, por ejemplo, con participación del actual Congreso, que mal fue elegido democráticamente, ¿Cómo se aunque no le guste a senador? alguna gente, y otra serie de cosas. Entonces, por favor, maticemos un Aprobando poco. el proyecto. No digamos que cada cosa que dice el otro está mal. Sí, Ya, solo pero, quiero por favor. preguntarle algo. En ese plebiscito, ¿quién debe elegir quién participa en la creación de la nueva Constitución? No, Le preguntaba. A eso me refería con No, la perdón, importancia es que- de legitimar la participación del Congreso. explico ¿La gente esto. tiene No, que yo explico elegir esto. si participa o no? Lo que el plebiscito debería decir, según tengo entendido, porque nos ha dicho la diputada, y entiendo que también es la moción que está presentada en el Congreso, es que debe haber una nueva Constitución. ¿Sí o no? Esa es una Sí, debe pregunta. haber una nueva Constitución. Y si esa gana el nueva que Constitución debe ser elegida de la forma más democrática posible. Ahora, sobre esto hay opiniones. Yo tengo la mía, le he dado ya, pero no descalifico las de los demás. Magdalena. ¿Cuál es su Entonces, fórmula? porque ¿Cuál yo sería he dicho su muchas fórmula? veces, mire, hay 155 diputados y 43 senadores, son 198. Elijamos 198 constituyentes más y con 396 personas usted tiene una asamblea constituyente con plenos poderes. Un sistema al mixto. mismo tiempo, suscribamos un acuerdo en que por lo menos algunos principios fundamentales, voy a poner muchos ejemplos, pero ojalá no sean muchos, algunos principios fundamentales están. Por ejemplo, el pluralismo, la mantención de la democracia representativa y el pluralismo democrático. Por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios. Por ejemplo, la regionalización del país. O sea, cosas que de todas maneras van a estar en esa Tiene que Constitución. estar sí o Y sí. luego elegimos los constituyentes que junto con los parlamentarios, senadores y diputados hacen la nueva Constitución sin poderse saltar de esos acuerdos básicos. Solo para recapitular y sin falta el de alcalde, todas maneras, pero porque solo ya para hay otras fórmulas distintas. recapitular, entiendo por lo que he escuchado que se nos están dando acá las tres posibilidades que se han barajado, que son las posibilidades de transformación de una constitución, y van a salir que es otras. la Asamblea Constituyente. Bueno, la mía se llama Asamblea Constituyente, alguien la llamaría Mixta Convención sería. Constituyente también. Claro, bueno, que es mixta, póngale así por donde mientras. participan parlamentarios y también participantes elegidos como Y en la Asamblea delegados de la Constituyente, Asamblea. delegados de la Asamblea. ¿Y la suya sería 100% No, la mía bicameral es o también? No, pues la mía es Congreso con ratificación plebiscitaria. Es Congreso más plebiscito. Claro, pero el que Sí, elabora siempre- el cambio es el El que Congreso. tiene hoy día la facultad. Estas serían como las tres opciones. ¿Se inclinan por algún alcalde? Sí, los alcaldes somos bastante más Aterrizados. más terrenales, pero efectivamente, a ver, yo creo que, y en virtud de lo que se ha debatido con respecto a los cabildos, que hay cabildos, digamos, municipales, de la iglesia, del club deportivo,
Yo creo que no sería mala idea hacer una consulta formal, ciudadana, para priorizar justamente los temas, porque hoy día aparecen muchas encuestas, ¿cierto? Muestras pequeñas, más grandes, algunas, pero una priorización que le elija la gente de los temas centrales y desde ahí, desde el Parlamento, hacer obviamente las modificaciones o la nueva constitución en virtud de la gente con la ratificación final, que algo que plantea también el senador Alamán. No solamente un plebiscito respecto a la reforma constitucional, entonces, que incluya otros... A mí me parecería bastante más potente desde el punto de vista ciudadano una consulta en donde la gente pueda efectivamente priorizar cuáles son los temas centrales para ello y hacer la reforma en virtud de lo que la gente diga en esa consulta ciudadana. No, son todos métodos distintos, me parece interesante, ¿eh? Son todos métodos distintos. Lo principal es que primero recordemos que en este país, de acuerdo con la institucionalidad actual, es casi imposible cambiar la Constitución. Pues entonces lo primero que hay que hacer, hay que hacer es desamarrar, de abrir ese candado. Pues abramos ese candado. Si lo que se pretende hoy día no es ni más ni menos que abrir el candado. Pero en los últimos días se han abierto muchos candados, bueno, obviamente. No, es que el problema es que parecían imposibles de abrir. El candado es imposible hacer. Mira, sí. En los estudios constitucionales hay constituciones flexibles, inflexibles, más flexibles. Esta es de las peores. Es de las que no se puede cambiar. Es un cerrojo. Y por lo tanto, lo primero es un plebiscito para terminar, para decir, mire, sí, vamos a hacer una nueva constitución. Y luego examinamos, por cierto, la forma en que la vamos a hacer, pues es lógico. Senador Alamán, ¿es factible que se llame a un plebiscito en los próximos meses? Bueno, eso es parte de la discusión. Algunos han planteado... Aquí está empezando... ¿Pero usted sería partidario? Pues yo tengo una fórmula que le acabo de plantear, sí, que es distinta, que es por así decirlo, un plebiscito de ratificación. Unos dicen plebiscito a la entrada, unos dicen plebiscito a la salida del proceso. O ambos. Bueno, también por ahí, mire, está todo abierto y por lo tanto lo que corresponde en esta etapa es que cada uno fije exactamente cuáles son sus posiciones. Ahora, yo quiero decir una cosa distinta que tiene que ver con algo. Estamos demasiado enfrascados en los temas de procedimiento y me parece que está bien. Pero quiero decir una cosa positiva. Yo tengo la impresión de que hoy día es perfectamente posible alcanzar en el fondo un acuerdo constitucional. Cuando uno se saca las pasiones, ¿no es así? Y empieza a mirar las diferencias que se han presentado más allá del bla bla, es decir, cuando hay proyectos que están presentados, por ejemplo, en el Congreso, uno ve que es perfectamente posible alcanzar acuerdos importantes. Ahora, hay personas como yo que en esto queremos ser más audaces. O sea, yo he planteado desde hace 3 años que Chile revise ni más ni menos cómo se gobierna. O sea, yo creo que Chile tiene un sistema presidencialista que tiene extraordinarias complejidades. El sistema presidencialista tiene defectos, a lo menos en 2 aspectos. Primero, para los efectos de concitar mayorías que permitan que los gobiernos no tengan que enfrentar una oposición que en definitiva les impida gestionar. Y en segundo lugar, como se ha demostrado ahora, los sistemas semipresidenciales tienen una gran ventaja para manejar las crisis de gobernabilidad. Entonces yo siento que esta es una oportunidad única para estudiar una de las cuestiones de fondo, Maca, que tenemos que mirar es, ¿vamos a seguir gobernando Chile con el mismo esquema presidencialista que teníamos hasta ahora? Para que se entienda bien, usted propone un presidente, un primer ministro y el Congreso. Asemejarse al sistema, por ejemplo, como tiene Francia, que es una fórmula que se ha estado estudiando desde hace 10 años en la Academia Chilena, que tiene un enorme respaldo desde el punto de vista académico y que creo yo contribuiría a una mucho mejor gobernabilidad. Nos quedan pocos minutos, pero se ha planteado aquí un montón de muchísimos temas que son prioritarios y que son urgentes: pensiones, educación, salud. Eso significa muchísima plata, que claramente va a haber que invertir de manera bastante inmediata. ¿Qué pasa con el tema tributario? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? ¿Hay algún consenso que ya se esté formando? Bueno, que se retire Mire, yo la creo que, reintegración francamente, tributaria. que hay que terminar con la reintegración, ¿Ya? por cierto. Ahora sí se puede. Yo además creo que hay que terminar con una cantidad de descuentos que hacen las empresas y la gente con plata, de alguna manera. Y francamente, mire, yo hasta soy partidario de una fórmula que me propuso alguno. Son tantos los descuentos, tantas las cosas, que ¿por qué no decimos simplemente que el global complementario no se puede descontar más del 25%? Porque hoy día la mayor parte de las empresas y las personas con plata descuentan hasta el 80%. Entonces, esas 2 cosas hay que hacerlas ya, luego. Ahora, está también el tema del impuesto a la riqueza, se ha discutido mucho. Yo, que soy un hombre práctico, sé que el señor puede apretar un botón y llevarse las 3/4 partes de su plata para otra parte, menos las propiedades raíces. Los bienes raíces no se pueden llevar para ninguna parte. Hay gente que tiene propiedades que valen fortunas y probablemente eso sería una cosa que se puede hacer. Pero no se ilusiona tanto entonces con esa posibilidad. Yo no me ilusiono tanto con el perdón, yo fui el primero que dijo acá
mi impuesto al patrimonio, porque lo hizo Eduardo Frei Montalva por lo demás. Pero la verdad es que no recogió mucha plata el impuesto al patrimonio por todas esas cosas. Ahora, pero yo soy partidario, una cosa que quería decir que es lo principal. Si podemos hacer cosas de inmediato también, junto con discutir lo otro. Lo que yo quisiera es que la señal que le demos al país es que estamos cambiando cosas ya. Y que construyamos sobre la base financiado. Porque los tiempos han sido muy poco proporcionales. ¿Puedo decir algo? Ya que tenemos pocos minutos, por favor, de verdad. Sí, todos han tenido la posibilidad de hablar. No todos, perdón, han sido bastante poco proporcional, pero no importa. Quiero decir lo siguiente, ya que estamos al último. Aquí dejémonos, por favor, de monsergas. Dejémonos, por favor, de lugares comunes y de clichés. Entendamos lo que estas protestas multitudinarias, las pacíficas y también la violencia que hemos condenado, porque esos jóvenes que cometen violencia son producto nuestro. Es nuestra sociedad la que los produjo. Los produjo con escuelas públicas miserables, con vidas miserables. Ahí los tenemos, transformados en lumpen. Pues bien, ¿qué es lo que dice la gente en la calle? Que discutamos cuál es el sistema realmente de administración del Estado. Están pidiendo asamblea constituyente. ¿Y eso qué significa? Significa participación ciudadana. Eso es lo que significa. Significa de una vez por todas que entendamos que si este modelo excluyente es el causante de todos los males, de que seamos uno de los países más desiguales del mundo. Siendo usted diputada, ¿no le parece que quienes han sido elegidos democráticamente en el Congreso podrían también participar junto con los elegidos por la gente? Pero que escuchen, no que sigan. Hasta ahora, hoy día, esto no se arregla. A un proceso mixto esto tampoco. no, de ninguna manera. Esto no se arregla con arreglines, valga la redundancia, entre cuatro paredes. Aquí el gobierno tiene que escuchar a la mesa social de unidad que de alguna manera están convergiendo las principales orgánicas sociales, ¿no es cierto?, que se han movilizado en los últimos meses. Entonces hay una representatividad. Ellos tienen un petitorio, el gobierno debería escucharlos y después conversar con los partidos políticos. Entonces aquí ¿un plebiscito todo le parece el primer paso adecuado en ese sentido? Y además no es bla bla, como escuché a algunos de los senadores decir. No es bla bla. Insisto, hay un proyecto ingresado en la Comisión de Constitución y Justicia que el día lunes debería aprobarse y que el gobierno debería poner de urgencia. Plebiscito para el 15 de diciembre. Sí. Oye, yo quiero pasar también un poco el aviso municipal. Quedó de verdad, aquí porque sabe lo que pasa, muchos de estos temas están relacionados con el quehacer de los municipios y yo creo que hoy día hay una gran oportunidad del municipalismo de efectivamente transformarnos en gobiernos locales. Porque en Chile efectivamente nos comparamos con la OCDE en muchos temas, ni el gasto, ¿cierto?, ni la autonomía, ni las atribuciones tienen que ver con eso. Entonces, hoy día, ¿cuál es la situación de los municipios? Leyes sin financiamiento. Aprovecho que estaba aquí con 2 senadores y una diputada, porque también hay que terminar con eso. Se han aprobado un montón de leyes, facultades extra a los municipios, que por ley debiesen venir con financiamiento. Ustedes lo saben. Y no viene con el financiamiento asociado. Ley Cholito, sin financiamiento. La ley esta que se aprobó hace poco, la ley de retirar los cables en desuso, sin financiamiento. Y además con algunos temitas ahí con las empresas que no me gustaron a mí. El tema de tapar los hoyos a las calles, sin financiamiento. El fondo común municipal, efectivamente hay que mejorarlo. Pero también hay que ser un poco autocrítico en esto. Y lo hemos discutido en las asociaciones. No sacamos nada con que nos den las atribuciones y los recursos que estamos pidiendo hace 10 o 15 años si los municipios no vamos a estar preparados para poder administrarlo bien. O sea, aquí estamos haciendo también un mea culpa. Nos estamos preparando para asumir esa nueva autonomía y esos nuevos recursos que seguramente ustedes nos van a dotar prontamente con alguna de las leyes que están, en este caso, en carpeta. Pero también no todo es poner plata arriba de la mesa. Porque, por ejemplo, los municipios pagamos 250.000 millones de pesos al año en IVA y que a diferencia del sector privado no se recupera. Estamos haciendo una propuesta para que parte de ese IVA efectivamente no sea contemplado, que el municipio no pague ese IVA cuando son obras o inversión social, que perfectamente pudiésemos hacer mucho más con la misma plata. Estamos proponiendo también que los predios exentos, que son, ¿cierto?, todas las casas de personas que obviamente son más vulnerables, que no pagan contribuciones y en buena hora que no lo paguen, pero son 600.000 millones de pesos que dejan de percibir los municipios por ese concepto y solamente el Estado nos entrega 45.000. O sea, hablemos también de eso, porque efectivamente en la medida que los municipios en Chile seamos gobiernos locales, muchas de estas demandas ciudadanas
muchas, no todas, pero muchas, van a tener la posibilidad también están cumpliendo un rol de muy aliviarse. importante. Otro tema súper concreto. Tenemos ciudadanos esperando para Ya, entrar bueno. al debate a conversar. Me apasioné. Precisamente ciudadanos que están esperando para la siguiente sección. Un minuto Diputada de cierre, Carmen Gers, un minuto alcalde de Rodrigo cierre. Delgado, Está pidiendo senadores un Alemán minuto de Insulza, cierre, pero muchísimas gracias por por habernos respeto a los que acompañado. vienen, Está bien, está bien. gracias a En el día de hoy. ustedes. Muchas Les prometemos gracias. una próxima Habrá invitación más más espacio. adelante. Sí. Sí, vamos a hacer una pausa y seguimos con Nuevo Pacto.